¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 3 de noviembre de 2022. Vamos a dar la vuelta como todos los días. Hoy es un día un poco raro, está lloviendo, está encapotado el cielo. Así que vamos a dar la vuelta, pero antes quería empezar el vídeo nombrando a Mancho, que nos acabamos de enterar de una trágica noticia sobre él. Mucha gente le conocía, Manolo Teijeiro. Mucha gente le conocía en los directos, así que la gente que le conozca pues obviamente sabe quién es. La gente que no, pues era un hombre súper amable que estaba siempre en los directos. Yo tenía contacto directo con él, tenía su WhatsApp y de vez en cuando hablábamos. Y bueno, de repente me dijo un día de que estaba malo, de que tenía una prueba en el médico, y desde entonces contestaba cada muchos días y me decía que estaba de hospital en hospital. Entonces al final algo le ha tenido que pasar. Si hay algún familiar que ve los vídeos, por favor que se ponga en contacto con nosotros para darle el pésame y nada. Desde aquí, desde el vídeo, quería dar el pésame a la familia, de todos los amigos y todo su entorno más cercano a él. Persona maravillosa que nos ha dejado a los 67 años de edad. Así que un abrazo para toda su familia y Mancho, descansa en paz, al igual que Mr. Raulit. Lo siento mucho también, lo siento mucho por lo de tu padre, y muchos abrazos desde este pedazo de estadio. Ya nos veremos y nos abrazaremos como es debido. Hoy no tengo acompañante, pero sí tengo un pedazo de paraguas porque vamos a dar la vuelta, porque lo necesito, porque me hace falta, porque está lloviendo en el Santiago Bernabéu. Y lo siento haberos dado este tostón, pero es que era necesario. Yo, con la gente que estoy siempre tan cercano a ellos, lo siento mucho, pero me sale esta vena de sentimental. El día que se murió mi gata me pasó lo mismo. Venga, empezamos. Esquina de la Torre B. Veo que han traído lamas, ya estoy flipando. Eso, vamos, no se pierde el tiempo aquí, Esquina de la Torre B, daremos la vuelta como siempre. Vamos por Castellana, esquina de la Torre C, Rafael Salgado, Torre D, Padre Damián, con Fondo Sur, Concha Espina, y entraremos al interior a ver qué avances hay, a ver si han quitado las lonas y demás. Madre mía, flipante, flipante. Ayer por la noche partido, y aquí tenemos ya lamas que están colocando en esta nueva columna de la esquina de la Torre B. Os cuento un chiste. La gente del Celtic flipando ayer viendo el nuevo Bernabéu. Bueno, lo que está siendo el nuevo Bernabéu. Y es que, para no flipar, estoy flipando yo, y eso que vengo todos los días. Venga, nos levantamos, ¿qué vemos por aquí? Pero ya seguimos viendo esas huellas, ese rastro que ha dejado la marca de desniveles que marcan antes de los partidos. Empezamos a ver ya maquinaria florecer aquí por los aledaños del Santiago Bernabéu. Vemos ya plataformas listas, grúas, camión para subir las lamas, y efectivamente operarios in the night colocando nuevas lamas en la esquina de la Torre B. Nueva columna a instalar. Estas lamas han tenido que madrugar, no como yo, pero ahí las tenemos en la esquina de la Torre B. Ahora pasaremos por ahí para que las veáis desde cerquita, y a medida ahora mismo, ya que nos vamos acercando a Castellana, las lamas van a ser más rectas. En este caso aquí han colocado como una especie de curvatura, lamas con curvatura. Todas estas que han colocado aquí totalmente desnudas, y ahora a medida que llegamos a Castellana todavía tienen que colocar los soportes de erizo, está claro, pero ahí serán más rectas todavía. Ahí vemos los armarios que han traído de las lamas. Acaban de poner la primera, así que yo creo que esto va para largo, va para largo. A ver qué han traído aquí. Son sacos, ¿no? Sacos, pero no sé de qué es. Venga, continuamos, nos echamos un poquito hacia detrás. Vemos toda la esquina de la Torre B, que ya por lo menos han replegado el plumín, lo han subido a la parte de la visera, están trabajando, así que no hay tiempo que perder. Ya se han puesto manos a la obra como Manolo y Benito. Ya no podemos hablar prácticamente de lo que está pasando en el interior de esta parte de la Viga Corona, porque ya sabéis que empezaron a encofrar esos accesos, esas escaleras que había en el interior, y que hoy obviamente ya no podemos verlo por el tema de la instalación de las lamas. Lo que sí sabemos es que estas dos columnas que tenemos aquí tienen ya los soportes de erizo, esos nexos colocados, así que es posible que en el día de hoy veamos ya toda esta columna, que además queda un poquito de toque. Todo esto tapado, instalado, todo esto tapado e instalado, y esto de aquí aún no, así que se van a poner las pilas, y veremos mucha instalación de lamas. Vamos a acercarnos ya a Castellana, vamos a ver si han instalado el segundo y último motor en la Cercha Marzo. Por el momento vamos a echar otro vistazo a la parte de los soportes verticales.
en la parte de Castellana y en el lateral oeste, donde de momento, en toda esta parte de aquí, estos huecos donde en teoría van a ir las letras de Estadio Santiago Bernabéu, que por qué no llamarle Estadio Don Florentino Pérez, de momento no han colocado conexiones entre ellas. Ya sabéis que estuvieron recolocando los soportes verticales en este lado de aquí, así que habrá que estar muy atentos a ver si colocan e instalan esas conexiones entre los soportes verticales. Venga, vamos hacia Castellana. Una nueva semanita que vamos a tener frenética aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. De momento han traído lamas en el día de hoy, 3 de noviembre. Vamos a seguir dando la vuelta. Antes de que empezase este parón estuvimos fijándonos cómo hormigonaban en la parte superior de este ascensor que va a haber en la parte de la Torre B, y que ya vemos que está totalmente fraguado. Ahí vemos cómo se impulsa hacia arriba y vemos que asoma ya en la parte de la Viga Corona, donde dará acceso para la parte del Skybar de Castellana y todo ese mirador 360 grados. Aquí tenemos todos los soportes verticales, bueno, los que se pueden ver desde la esquina de la Torre B. Y continuamos. ¿Qué pasa con el top? Ahí sigue, no lo han arreglado. Aquí nos subimos al montículo de Bélgica. Vamos a asomarnos para ver qué tenemos nuevo en la parte de Castellana. Lo que veo que son muchos palets que han traído de lo que parece ser ladrillos. Ahí los tenemos, han traído muchos trailers porque veo dos. Parece que empieza en serio esto de la finalización de la remodelación del Santiago Bernabéu, para todo el cerramiento que va a haber. Ahí vemos al final esos muros, además que eso es el claro ejemplo, Tenemos aquí los trailers y al fondo tenemos ese cerramiento que van haciendo en toda la fachada del Santiago Bernabéu, tanto en el lateral oeste como en el lateral este. Ahora sí que sí, todos los soportes verticales que hay en la parte de la fachada oeste, aquí en Castellana, donde se han ido colocando esas conexiones entre ellas. Empezarán a colocar dentro de poco los soportes de erizo, esos nexos que hay entre los soportes verticales y las lamas que instalen para la piel envolvente del nuevo Bernabéu. Aquí estamos una vez más, ya abandonamos prácticamente Castellana y mirad cómo va esa unión en la parte superior de las Riostras, donde de momento falta todavía la parte sur. Ahí se han quedado a medias, un poquito estancados, y todavía faltaría colocar esas uniones, pero por la parte sur también. Así que me despido de Castellana por hoy y nos vamos hacia Torre C. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Venga, veniros. Bueno, y dentro de muy poquito subirán las terchas, en este parón del Mundial, subirán las terchas de la cubierta retráctil hacia la parte del Santiago Bernabéu, hacia la cubierta del Santiago Bernabéu. Así que si quieres estar al tanto, no te lo vas a perder, porque este es tu canal. Suscríbete y dale al like, que dentro de muy poquito empieza la acción de estas pedazos de cerchas, esta pedazo de mostrincas, en el que, como podéis estar viendo, ahí están colocando e instalando esa red anticaída en la segunda cercha. ¿Os acordáis que vimos aquí en exclusiva por la tarde, un día por la tarde, cómo colocaban esa red anticaída, pero en esta cercha, la número 1, Y bueno, más que nada veníamos por aquí para salir de dudas, a ver si habían colocado ya el último motor, segundo y último motor, en la tercera cercha, en la cercha marzo, y ahí lo tenemos, aún con las slingas puestas, sujetándolo por la grúa de Aguilar. Tenemos ya ese último motor instalado en las cerchas, así que tenemos todos los motores listos en las cerchas que tenemos actualmente aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, nos asomamos un poquito por encima de la valla para ver qué es lo que se está cociendo en el interior de Castellana, donde creo que todavía es pronto para traer la siguiente cercha, que sería ya en este caso abril. Y hasta que no terminen de rematar todas las que tienen aquí, ya sabéis que hoy es el día en el que han puesto los motores que faltaban en esa cercha. Ahora empezarán a recolocar y a rematar, madre mía, que está cayendo ahora, a rematar toda esta última cercha, que es la cercha marzo. Hasta que no la recoloquen y den ese último par de apriete, no la colocarán hacia la parte de enero y febrero. Y por lo tanto empiezan a traer ya los siguientes tramos de la última cercha que colocarán antes de empezar los izados aquí en el parón del Mundial. Aún así, esta es la cercha de enero, que es la que primero montaron y primero desplazaron, pero aún así siguen trabajando en ella. Ahí vemos como un trabajador parece que está colocando una especie de esparadrapo en la parte superior de la cercha, justamente en el interior. Pero bueno, esta es la que primero se montó, la que primero se desplazó, y aún así siguen trabajando en la misma cercha. Así que ya sabéis que los trabajos aquí son costosos y duraderos. Así que venga, un último vistazo a las cerchas que hay aquí en el banco de pruebas improvisado de Castellana y nos vamos hacia Rafael Salgado, pasando antes por la esquina de la Torre C.
Hoy ha bajado la temperatura y se nota. Aquí tenemos el parking reservado con una plataforma nada más. Las demás han salido de fiesta. Y aquí tenemos 13 grados. Una buena temperatura para llevar un buen abrigo y un buen plumas. Y también de recambio Aquí tenemos las 3 terchas que se acaban de montar en la parte de Castellana. Enero, febrero y marzo. A la que en marzo le acaban de colocar también los últimos motores en la parte del otro extremo, en el lado sur. Y en el que durante todos estos días veremos cómo desplazan también esta cercha hacia la derecha junto a la número 2, febrero, para traer la última antes de los izados, la cuarta. Ya sabéis que van a ser 4 aquí, 4, y subirán una por una cuando empiece el parón del Mundial. Venga, último vistacito aquí en Castellana. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, parte interna, donde todavía no han colocado más ferralla para construir y formar ese ascensor en la cara interna de la Torre C. En el otro lado, pues lo que podemos ver, aquí lo vemos. No se ve muy bien, pero empezaron a hormigonar en este lado de aquí. Ahí lo tenéis. Y no sabemos exactamente si han continuado hormigonando hacia arriba. Aunque bueno, parece, sí, ahí se ve la parte superior del ascensor, del hueco de ascensores. Venga, nos vamos hacia Rafael Salgado. Vamos a ver si están colocando lamas. Sí, están colocando lamas, es más, aquí hay lamas. Ah, no, pero estas son para la cubierta. Armarios rojos para la cubierta, armarios grises para la fachada. Están cavando, están haciendo un agujero justo aquí al lado de la Torre C. No sé exactamente, pero es que agujeros cada 2×3. Estamos agujereando el Santiago Bernabéu en todos los sitios y no sé para qué es. Pero bueno, ahí vemos al fondo estos nexos que han traído también para seguir colocando los soportes verticales que hay ya instalados en esta fachada de la esquina de la Torre C, junto con Castellana y Rafael Salgado. Uy, mi gato decía, uy, ¿qué tenemos ahí aquí arriba? Esto es la visera del fondo norte. La visera del fondo norte. Tengo a 2 pedazos de cracks que, como sea lo que estoy pensando, me van a dar una pedazo de alegría. Bueno, nos van a dar, porque están trabajando ahí arriba en la parte de la visera, donde es posible que coloquen las lamas, pero ahí están midiendo. Ahí vemos que están midiendo alguna cinta métrica, obviamente, no va a ser con el dedo, pero todo apunta, todo apunta, y esto voy a sacar mi careto, que como empiecen a colocar lamas ahí arriba, se me cae el mundo entero al suelo, pero el mundo entero, mi cuerpo entero al suelo, porque no sabéis la alegría que me puede dar ver ya las lamas ahí arriba instaladas. Bueno, me alzo un poquito más a esas alturas aquí a la esquina de la Torre C. Lo único que puedo ver es que han traído más soportes de erizo, esos nexos para los soportes verticales, como decíamos antes, pero no veo que hayan traído lamas para la esquina de la Torre C. Así que de momento esto que estáis viendo va a continuar así, de momento el día de hoy. Ojito, porque estoy viendo lamas allá al fondo. ¡Ay, mamacita, que van a poner lamas en la visera! Lo que veo también es lana de roca, ese aislante que colocan en la cubierta. Ya sabéis que las cubiertas se han ido instalando lana de roca, han ido cubriéndola, volviéndola más opaca en apenas una semana, visto desde el interior. Y bueno, antes de que volviera el fútbol aquí al Santiago Bernabéu, estos mini paroncillos que ha habido de Champions y de Liga, mirad. Teníamos antes un ejército de lamas, pero es que ahora mismo tenemos otro ejército de lamas. Estamos invadidos, estamos llenitos de lamas. Allá al fondo, en la esquina de la Torre D, están colocando lamas también. Y lo que no sé yo, voy a acercar el zoom. Claro, estas son de la cubierta, de la visera, perdón. Subzona, míralo, de la visera, con 92 R020. Eso solo puede indicar una cosa, y es que va para la visera. Todavía estoy flipando, tío, estoy flipando. Y la pregunta es, ¿quién colocará las lamas ahí arriba? ¿Quién las colocará? ¿La grúa torre o colocarán una grúa enorme? Como la que tenemos aquí, como la que tenemos aquí, que está subiendo ya las lamas en la parte superior de la esquina de la Torre D. Por cierto, el lunes en Nyon es el sorteo de la Champions League, octavos. ¿Contra quién preferís jugar ese primer partido de octavos? Liverpool, Brujas, el Inter, el Eintracht de Frankfurt, el Milan, Dortmund o el PSG. Sí, el PSG quedó segundo in extremis en su grupo, así que el PSG nos puede tocar en octavos de final. Dejádmelo en los comentarios a ver a quién preferís. Marcito, hoy has madrugado.
Omarcito, Liverpool, Brujas, Inter, Eintracht, Milan, Dortmund, PSG. ¿A quién prefieres? Milan. Nos vamos para Milán. Nos vamos a Italia. Restaurante José Luis. Qué tortillacas, qué torrijazas que hay aquí en el restaurante José Luis. Venga, seguimos, continuamos. Ahí tenemos la esquina de la Torre D, donde están preparando las siguientes lamas para subir a la esquina entre Rafael Salgado y Padre Damián. Venga, me muero de ganas, quiero ir para allá ya. Ale. Hop. Bueno, la gente que haya venido al Santiago Bernabéu y haya estado por la esquina de la Torre B habrá flipado con la parte de las lamas de la fachada, ¿no? Esa curvatura que tiene la esquina de la Torre B. Pues es que vamos a flipar de cómo va a estar dentro de muy poquito esta esquina ya, ¿eh? Porque mirad qué bonita está quedando toda esta curvatura. He de decir que todas las lamas no están completamente desnudas, sobre todo en esta parte de aquí, pero para que vayáis flipando mientras que nos vamos moviendo. Eso es imagen en movimiento de la esquina de la Torre de modo gran angular y flipemos todos. Y también demos al me gusta, que no cuesta nada. Ahí tenemos a los pedazos de cracks trabajando en la esquina de la Torre D, colocando más lamas. Un camión, un tráiler que abandona el lugar, ya ha dejado las lamas, ha dejado la cagarruta aquí en el Santiago Bernabéu y va a proceder a irse a seguir con el porte. ¡Hasta luego, my friend! Bueno, en este caso están colocando las lamas en esta columna que tenemos aquí. Las demás están listas también para recibir las siguientes lamas, así que no parpadeéis, no pestañeéis, no cambiéis de canal. Hay que estar muy atentos porque aquí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Oye, ¿por qué voy para atrás? Y la semana pasada también vimos la colocación de estos soportes inferiores en estos torreones nortes al lado de la puerta 55, 59, 53 y demás, para lo que va a ser la colocación de los nuevos soportes verticales ya para envolver la fachada este. Estuvimos ayer, en el día de ayer estuvimos en Fuenlabrada y vimos que están preparando ya, ultimando los soportes verticales, los últimos soportes verticales para el Santiago Bernabéu. Que por cierto, si quieres ver el vídeo, está aquí en el canal, métete y busca Fuenlabrada. De momento no veo ninguna vertical por ningún lado, por ninguna zona, así que vamos a continuar, hay que estar muy atentos. Lo que sí estoy fijándome es que siguen colocando las barandillas que vimos en un día copiadas ahí en el interior del torreón. Ahí vemos que están colocando ahora mismo las mismas en la parte de las escaleras y en parte de accesos que hay aquí en el torreón norte. Poco a poco van construyendo y remodelando nuestro Santiago Bernabéu, así que hay que darle un me gusta a los chicos, porque sin ellos no sería posible lo que está pasando hoy en día aquí en el Santiago Bernabéu. Como podemos ver y observar, en la cara interna de estos descansillos están instalados los pasamanos y las barandillas, y lo que hemos visto antes ahí en el último nivel están colocando los restantes. Venga, modo gran angular de toda esta parte norte de Padre Damián. Seguimos, continuamos, vamos a ver cómo va el tema del cerramiento del nuevo edificio, donde a partir ya de estos meses, estas semanas, veremos ya totalmente terminándose la remodelación del Santiago Bernabéu, Poco a poco empezamos a ver ya luz al final del túnel. Mirad los soportes verticales instalados en la parte de Padre Damián, mirad qué bonitos, es que dan una forma increíblemente estupenda. Luego desde el otro lado, desde la parte de la Torre A, se ve mucho mejor, pero quería mostraroslo también desde aquí. Y ojo, porque han traído ya los cordones que tienen que cerrar para la parte superior de la viga corona. Mirad cómo todavía tienen que cerrar esto. Ahí están las conexiones para las riostras. Mirad cómo han traído ese nuevo cordonaco, esa nueva viga, para lo que decía, para cerrar definitivamente lo que es la parte superior de la viga corona. Al igual que tienen que ir colocando toda la estructura para el paseo 360 grados, que eso tampoco se nos tiene que olvidar. Venga, modo gran angular en toda la parte central del nuevo edificio y Padre Damián, y avanzamos hacia Sagrados Corazones. Venga, acompañadme. Y también tenemos en la parte superior, una de las últimas plantas del nuevo edificio, vemos cómo siguen colocando esas planchas para la formación de las estructuras internas del nuevo edificio. Ahí escucháis la pistola de impacto, ¿verdad? Cómo está clavando clavitos o clavazos, mirad todas esas estructuras, todas esas piezas que van a ser las encargadas de sostener las escaleras mecánicas, y que estáis viendo que ya están empezando a impregnar ese material para posteriormente instalar ese elemento ignífugo, como están, por ejemplo, la mejor comparación es esta. Ahí veis ese pilar y luego ya
lo que hacen es instalar este material ignífugo intumescente, que es lo que ahora mismo en todo el interior del Bernabéu está bañado en ese color grisáceo para proteger de incendios, en el caso de que haya un incendio, al nuevo Bernabéu. Vendo moto de último modelo, está aquí en Padre Damián, ¿alguien la quiere? Aquí estamos en Sagrados Corazones, hoy 3 de noviembre de 2022, un día más, One More Day. Y aquí tenemos dos plataformas totalmente acopiadas, esperando a que le den la orden los jefes para poder trabajar. Y aquí está todo el nuevo edificio, Padre Damián. Por favor, cállese. Es que no la dejan pasar, tío. Es que no la dejan pasar. De verdad que vaya tela, tío. Una ambulancia que es algo súper urgente y que la gente esté a su bola. Bueno, aquí tenemos toda la parte de... Oye, se va despejando el día, ¿eh? Se va despejando el día al final. Al principio del vídeo nos estaba lloviendo y ahora vamos a acabar en verano. Ahí tenemos en la parte superior estos enganches donde van a seguir colocando esas uniones que hemos visto ahora. Ahí acopiado en la parte central de Padre Damián. Lo que no sé si la colocarán en este lado o seguirán colocándolo por ese. Ya sabéis que han empezado por el lado norte. Y tendremos que estar muy atentos también a la colocación de los soportes de erizo en esta esquina de la Torre A, para ver ya la colocación definitiva de esas lamas que envuelvan esta preciosa esquina, que creo que va a ser la mejor de todas, ¿eh? Va a ser la más bonita y atractiva. Y aquí entramos en la última parada, que es Concha Espina y Fondo Sur. Antes de entrar al interior veis esos tirantes colocados entre soportes verticales, donde empezarán a colocar también los soportes de erizo, estas lamas. Y que, bueno, de momento han colocado los presoportes y aún no han colocado los nexos correspondientes, pero habrá que estar muy atentos. Venga, seguimos aquí a Concha Espina, última parada, lo que decía. Y aún así, acaba el partido de Champions y tenemos un montón de gente del Celtic todavía para hacer el tour. Por cierto, qué grande es la afición del Celtic. Es que fue comprobado cuando fuimos allí a Glasgow, a Escocia, pero es que aquí está recomprobado de que son la mejor afición del mundo, perdiendo 5-1 y animando como si fuesen ganando. Y metieron un gol, íbamos ganando 5-0 y metieron un gol y parece que fue el gol que les daba la Champions. Qué humildes son, de verdad. Así que esta preciosa imagen os dejo antes de entrar al interior. Ahí tenéis la pedazo de grúa donde está trabajando en la visera y que ahora veremos qué está haciendo. Venga, vamos para adentro. Bueno, aún los aficionados del Celtic siguen por aquí, así que el tour cuesta un poquito avanzar, pero ya estamos aquí en el interior, hoy 3 de noviembre del 2022. Bueno, pues ahora sí que sí, estamos en la parte del palco de honor, hoy 3 de noviembre de 2022. Mirad qué bonito el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora en este vídeo os dejaré un fragmento de lo que grabé en el día de ayer este partido contra el Celtic, para que veáis el estado del césped desde la parte superior. Desde aquí no se ve muy bien, pero preocupa, preocupa. Ahora mismo está entrando otro camión con nuevas piezas para el hipogeo, totalmente tapadas, totalmente protegidas. Ya sabéis que ha sido un día un poco irregular aquí en la capital de España, por esas precipitaciones que hay ahora mismo. Mirad cómo está entrando en estos precisos instantes hacia la rampa del Fondo Sur, para introducir los materiales, las preciosas piezas hacia el hipogeo. Ahí vemos cómo han empezado a colocar ferralla y esos paneles de encofrado en la esquina del Fondo Sur con el lateral oeste, donde vemos ahí a trabajos de soldadura. Y me da a mí que van a hacer dentro de muy poquito, van a hormigonar todo ese refuerzo, esas paredes del quesito de la esquina del Fondo Sur con el lateral oeste. Ahí lo tenemos. Al igual que hicieron en esta de aquí, la del fondo norte, y con el lateral oeste. Ahí veis que las paredes están totalmente hormigonadas. Ahí vemos, por cierto, aprovechamos y decimos que siguen sacando tierra, hormigón y escombros de toda esta zona. Y volvemos, giramos la mirada donde estábamos hablando para observar lo que están haciendo en estos precisos instantes. Bueno, avances, hay avances. Parece que no, yo no me esperaba encontrarme esto a día de hoy, así que me resulta gratificante. Bueno, así que no os vayáis porque al final del vídeo os voy a mostrar esa imagen del día de ayer, del partido de ayer del césped, que vais a ver que es totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora. Pero siguen con las lámparas funcionando, las dejan aquí puestas para el mantenimiento del césped. Ya sabéis que no está en muy buenas condiciones, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Mirad toda la parte del lateral donde están los entrenadores y calientan a los jugadores.
Así que no os perdáis el final del vídeo porque os va a gustar, os va a gustar esa diferencia entre el césped en buen estado y el mal estado. Ahí tenemos la parte superior del fondo norte, donde ya sabéis que están hormigonando esa última fila, que la gran pregunta es ¿cuántas filas habrán quitado? Yo creo que son dos filas. Han quitado 2 filas para crear esa especie de murito, ese muro que tienen ahí totalmente fraguado ya. A medida que vamos avanzando por el fondo norte, toda la parte central, vemos donde están hoy mismamente trabajando en la instalación de esos muros. Están ahora mismo en la parte central, justamente en la parte central del fondo norte, cuarto anfiteatro, cuarto anfiteatro, y vemos cómo están preparando ya los siguientes trabajos que han hecho hasta ahora. Ahí vemos cómo están cementando, cómo están en algunos lados también picando. Y ya justo detrás, lo que hemos visto hoy cuando hemos dado la vuelta, ladrillos, porque hacen falta en muchas de las zonas del Santiago Bernabéu. Aparte de los cerramientos que se va haciendo ya del Bernabéu, ahí vemos donde están colocando y posicionando más ladrillos, más tabiques, en las últimas filas más cercanas a los palcos triangulares que se están remodelando. Nada, quitamos zoom para que veáis en contexto de lo que estamos hablando, donde estamos visualizando. Seguimos avanzando, vamos a ver, porque tenemos bastante movimiento en el interior hoy, tenemos muchísimo movimiento. Parece que se han puesto las pilas, quieren darle un buen arreón esta semana. No creo recordar que hubiese tanto jaleo estos últimos días, pero para que veáis, están simultáneamente trabajando al mismo tiempo los mismos trabajos, tanto en estos palcos como en estos de aquí. Así que en toda esta zona, en toda esta área del Santiago Bernabéu, están a tope con la instalación de esos muros, la parte baja de los palcos triangulares. Aquí tenemos modo gran angular de todo el interior del Santiago Bernabéu. Hoy 3 de noviembre de 2022 vamos a hacer un pequeño zoom a la parte también donde van a colocar los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral oeste, donde obviamente no se ve muy bien porque estamos aparte de muy lejos. El contraste de la luz y la sombra no nos deja ver bien toda esa zona, todos estos palcos que fueron habilitados para el partido del Clásico, el partido del Real Madrid contra el Barcelona, y en el que todos y cada uno de ellos, del lado norte y del lado sur, estarán disponibles para la vuelta del Mundial. ¿Qué os apostáis? Vamos a ver qué están haciendo en la visera, porque hemos visto antes, cuando estábamos dando la vuelta, que estaban trabajando con la jaula, y vemos el plumín, ese pedazo de plumín que estaba trabajando en la parte de la visera. Ahí vemos que poco a poco van a intervenir en la zona y van a seguir trabajando en la instalación y confrontación de las nuevas piezas para formar esta pedazo de visera, que ya sabéis que esa forma parte de nuestra queridísima cubierta y es donde descansarán las cerchas retráctiles, 6 en este lado, a ver si coloco bien el móvil, 6 en este lado y 6 en este lado. Ahí se guardarán, ahí será el parking reservado de las cerchas retráctiles. Así que esto es el Santiago Bernabéu. Estos son los colores, en teoría, de que van a ser todos los asientos del Bernabéu, color azul navy, de este mismo color. Pues es que ahora está un poco sucio por el polvo, pero este color, en teoría, van a ser todos los asientos del Bernabéu. Pero eso hasta la próxima temporada no lo veremos. Eso yo creo que hasta verano. En verano cambiarán todo el bowl y colocarán todos los videomarcadores 360 grados, al igual que el anillo LED del primer anfiteatro. ¿Cuándo se hará? ¿Aprovecharán ahora en el parón del Mundial para hacerlo también? Qué gran pregunta, ¿eh? Me lo podéis dejar en comentarios, podéis poner lo que queráis en comentarios. Oye, que yo pienso que van a hacer esto en tal, esto en Pascual, esto en tal. Y bienvenidos a los comentarios, bienvenidos. Ahí tenemos al fondo esos pedazos de cracks también con los sopladores, limpiando todos los asientos. Recién acabado el partido de ayer, que por cierto, partidazo, partidazo, 5-1, pobre Celtic, con lo bien que me caen, y que se tengan que llevar la goleada a ellos. Tuvo que ser el FC Barcelona, no el Celtic, sino el FC Barcelona. Ahí vemos todas las lonas de los palcos rectangulares del primer anfiteatro y segundo anfiteatro, las lonas completamente quitadas, así que van a darle otro mini arreón
en esta semana antes de que venga el Cádiz aquí a medirse contra el Real Madrid. Último partido aquí en el Santiago Bernabéu antes del parón, el jueves 10 de noviembre a las 9:30 contra el Cádiz. Así que a partir de ahí luego tendremos casi 2 meses totalmente frenéticos aquí en las horas. Así que ya sabes, suscríbete aquí al canal y dale al me gusta al vídeo. Ahí vemos esas imponentes piezas que las están metiendo en estos precisos instantes. Bueno, están quitando las eslingas, esas sujeciones para la protección del transporte, y luego la grúa que tenemos justo detrás, ahí de Aguilar, procederá a introducirlas al interior del Santiago Bernabéu, perdón, al interior del invernadero. Venga, seguimos, vamos hacia la parte del mirador del Tour. Bueno, me acaba de chivotear Maribel, que es verdad, había aquí una especie de vallas acopiadas en la parte de la rampa del fondo sur, ahí las veis, y es que las están empezando a colocar en los anfiteatros, en los tercer y cuarto anfiteatros aquí en el fondo sur. Mirad qué raro, ¿dónde han colocado? Puede ser los siguientes soportes, algún tipo de refuerzo para esos palcos que va a haber ahí. Pero es que mirad dónde están empezando a colocar esas estructuras ahora mismo, Ya tenemos en los otros palcos triangulares, los tenemos totalmente puestos. Vamos a ir uno por uno viéndolo. Así que me podéis dejar en los comentarios, qué creéis que puede ser eso que están colocando ahora. ¿Qué puede ser, Ahora mismo tenemos 3 triángulos completamente tapados de esas vallas que han traído aquí en la rampa del fondo sur. Quitamos el zoom, volvemos al modo gran angular antes de sentarnos y ver todo el lateral este desde lo que se ve ahí en el mirador del Tour Bernabéu, y avanzamos. Venga, seguimos, vamos, venga, acompañadme. Y aquí podemos ver todo el lateral este, bueno, una pequeña parte, pero lo suficiente para saber cómo va esa viga que hemos visto en la parte de Padre Damián. Aún no la han subido, tiene que ir en ese lado. Ahí vemos todos los andamios para ayudar a los trabajadores a colocar esa pieza y anclarla definitivamente, pero de momento no la han puesto. Aquí tenemos toda la parte de la viga corona, esas pirámides totalmente inclinadas, toda esta nueva grada donde recolocarán a todos los de la prensa en un futuro, pero de momento la grada es un clamor, es un clamor, porque va a ser una de las gradas más bonitas que habré visto jamás. Cuando quiten los andamios que hay ahí para que los trabajadores puedan trabajar, pues lo veremos todo como mucho más limpio. De momento tienen que seguir trabajando en la zona, y así está a día de hoy, 3 de noviembre de 2022, toda esta parte lateral este. Ahí tenemos al fondo ese skybar de la esquina de la Torre D, donde no presenta aparentemente ninguna novedad. Y ahí tenemos también las piezas que han ido colocando, que esas se van a unir entre sí para formar esa pasarela 360 grados alrededor de todo el Santiago Bernabéu. Bueno, y antes de acabar el vídeo, como os he dicho antes, os dejo esas imágenes de la parte del césped, justamente grabadas desde ese lado de ahí, ese muro naranja que tenemos en pantalla. Así que no os vayáis y espero que os gusten. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like, como una casa, una suscripción para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. A la Madrid.